Era normal en los años 50 para un joven latinoamericano que descubría, como fue mi caso, el problema social, que vivíamos en una sociedad de enormes desigualdades y que además padecíamos una dictadura. Era un momento en la historia de América Latina donde las dictaduras prácticamente iban de un confín a otro confín del continente, dictaduras militares, dictaduras como la que padecíamos en el Perú, la del general Odría, muy represivas, que habían, por ejemplo, en el Perú, cancelado todos los partidos políticos, había una censura muy severa para la prensa y para las radios, no había televisión todavía en el Perú, de tal manera que descubrir la problemática social y sentir que uno vivía en un país dictatorial, corrupto, violento, era normal que ese joven sensible, inquieto, pues viera en la izquierda y en la extrema izquierda la posible salvación, la posible salida de ese agujero oscuro, de ese pozo en el que nos sentíamos confinados. Yo recuerdo que hubo un libro que para mí fue decisivo, La noche quedó atrás, de Jean Bartham, un comunista alemán que contaba en estas memorias lo que fue su militancia en la Alemania de Hitler como comunista. Claro, era verdaderamente heroico lo que hacían los comunistas alemanes, que no estaban en prisión, que no habían sido asesinados por los nazis. Y la historia de este personaje a mí me exaltó enormemente, y yo asociaba muchísimo la situación de esa Alemania que él describía bajo la bota de los nazis con la situación que vivía el Perú bajo otras botas militares. Entonces, eso me llevó a una decisión que fue importantísima en mi vida, a no ir a la Universidad Católica como quería mi familia, que era la universidad, en ese tiempo eso ha cambiado mucho ahora, la universidad de los niños bien, de los niños pitucos, de los niños de buenas familias, sino ir a San Marcos, que era una universidad popular, que era una universidad además que tenía una tradición rebelde, y yo pensaba que la Universidad de San Marcos iba por fin a encontrar comunistas para pasar a ser uno de ellos. Y efectivamente así ocurrió. La Universidad de San Marcos, el año 52, había tenido una huelga contra la dictadura en la que los dirigentes universitarios habían sido encarcelados o algunos se habían exiliado, pero quedaban todavía subversivos entre los estudiantes. Había dos partidos en la clandestinidad: el partido aprista, que era el mayoritario, del que se sentían cerca la mayor parte de los estudiantes con una sensibilidad política, y había un pequeño grupo que eran comunistas. Esos grupos, el Partido Comunista había sido prácticamente diezmado el año anterior por la dictadura, y esos grupos trataban de reconstruir el partido en una organización que se llamaba el Grupo Cahuili. Bueno, pues yo milité durante un año en el Grupo Cahuili. Teníamos círculos de estudios marxistas, y creo que lo único más o menos exitoso que conseguimos en nuestra militancia en ese año fue asociar a la universidad a una huelga de obreros tranviarios. Yo recuerdo mucho la gran emoción que fue para mí asistir a una reunión del sindicato de obreros tranviarios y ver por fin obreros. Era la primera oportunidad que yo tenía de ver obreros. Ya saben ustedes lo que significa dentro del marxismo, pues la clase obrera, que es la clase que realmente liberará a la sociedad del imperio cruel, abusivo de la burguesía. Ahora, en esa época el Partido Comunista, también después, pero era extremadamente dogmático. Era un partido profundamente stalinista, y a mí me defendió un poco contra ese sectarismo la influencia de Sartre. Yo era un lector entusiasta de Sartre,
al extremo de que mis amigos me decían el sartrecillo valiente, porque a Sartre yo le creía todo y trataba más o menos de amoldar mis ideas a las ideas de este gran filósofo existencialista. Y entonces tenía constantemente yo muchos debates con mis camaradas de la célula, y recuerdo que en uno de esos debates, por haber defendido yo a Gide, que era pues apestado para los comunistas por el librito que escribió después de su viaje a la URSS, uno de mis camaradas me dijo esta sentencia terrible, me dijo: tú eres un subhombre. O sea, no era un hombre completo, era una especie de proyecto de hombre frustrado. Bueno, creo que poco después me aparté del grupo Cahuibe y me aparté del Partido Comunista, pero seguí siendo socialista y creo que todavía la influencia del marxismo estuvo muy presente en mí. Yo creo que mi generación en toda América Latina sintió un entusiasmo, una solidaridad enorme con la aventura esta heroica de los guerrilleros cubanos, de los barbudos del 26 de julio, que se enfrentaron con las armas a esa dictadura cruel, corrompida, elitista. Mi generación vivió realmente en América Latina, estoy seguro que en Colombia ocurrió como en el Perú, un entusiasmo extraordinario, y vieron en la Revolución Cubana un modelo para salir del horror del subdesarrollo, de las dictaduras, de las desigualdades monstruosas. Y yo fui a Cuba por primera vez el año 62. En esa época yo trabajaba como periodista en la radio y televisión francesa. Me habían enviado a México para cubrir una exposición francesa en el bosque de Chapultepec. Y en eso ocurrió la crisis de los cohetes. Y entonces me pidieron que fuera a Cuba para informar algo. Y mi llegada a Cuba fue conmovedora. Realmente yo vi un pueblo entero movilizado, con enorme coraje, dispuesto a recibir la invasión de los marines. Me acuerdo que los sables norteamericanos planeaban sobre el malecón de la Habana, donde había unos chicos muy jóvenes detrás de esos cañones antiaéreos que llamaban las 7 bocas. Y el clima que se respiraba a mí me recordaba un poco lo que contaba Orwell de su llegada a Barcelona durante la Guerra Civil como voluntario para apoyar a la República. Y decía: por primera vez he visto un pueblo igual, entusiasta, convencido de que se puede superar todas las imperfecciones del mundo en el que vivimos. Algo de eso me produjo a mí ver la Revolución Cubana en vivo. Desde luego, había muchas cosas que yo no vi porque se ocultaban, pero salí de La Habana con un entusiasmo extraordinario y durante los años 60 fui 5 veces a Cuba. En esos años, ese entusiasmo se fue debilitando porque la realidad no estaba a la altura de la fantasía paradisíaca que yo me había forjado sobre la Revolución Cubana en ese primer viaje. Pero un hecho que fue decisivo para mí y que me produjo un enorme desencanto fue el año 66 o 67 con la creación de las SUMAP. Las SUMAP era un eufemismo, unidades militares de apoyo a la revolución, que en realidad eran campos de concentración, donde la revolución metió mezclados a contrarrevolucionarios, a criminales comunes y a homosexuales. A mí me impresionó muchísimo porque yo tuve un testimonio directo de algunas de las víctimas. Había un grupo en ese tiempo en Cuba que se llamaba El Puente, poetas, bailarines, músicos, pintores, con el que yo tenía bastante vinculación porque uno de esos jóvenes era peruano, un poeta peruano. Y eran jóvenes, digamos, muy identificados con la revolución, y es verdad que muchos de ellos eran homosexuales, convencidos de que la revolución iba a significar no solo un gran cambio social y político,
político, sino también de las costumbres que los homosexuales iban a tener cabida dentro de la revolución y que se les iban a reconocer sus derechos. Bueno, pues para mí fue terrible ver que muchos de estos jóvenes iban a estos campos de concentración, hubo algunos suicidios entre ellos, y es mi primer acto de disidencia con la revolución fue una carta a Fidel Castro, privada, diciéndole mi sorpresa, mi desconcierto, porque la revolución que se había hecho justamente para suprimir las injusticias estuviera cometiendo injusticias. Y entonces, a mí no me contestó Fidel, pero me invitaron a una reunión con él, donde participamos unos 12 escritores más o menos. Fue muy fascinante, fue de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana la reunión, oírlo a Fidel hablar, explicar la revolución. El Che Guevara estaba desaparecido y él lanzaba como unos indicios de lo que podría ser el país en que estaba el Che y dónde iba a ser su reaparición. Fue muy impresionante, pero para mí no fue convincente. Desde entonces había un elemento de duda, de incertidumbre, y muchas veces me pregunté si yo había acertado o me había equivocado con esa solidaridad militante por la revolución cubana. El caso Padilla fue el caso decisivo. No sé si ustedes lo recuerdan, ahora es un caso que se ha olvidado, pero fue muy importante cuando ocurrió. Él era un poeta destacado, cubano, muy identificado con la revolución, tanto que dejó prácticamente de escribir para militar por la revolución. Llegó a ser viceministro de Comercio y Comercio Exterior, me parece. Y un buen día, él comenzó a hacer unas críticas a la política cultural de la revolución. Eran críticas hechas desde dentro de la revolución, pero le cayó encima, digamos, toda clase de críticas, de injurias. Finalmente fue encarcelado y acusado de ser un agente de Brasil. Quienes conocíamos a Padilla sabíamos que esa era una acusación estúpida, absurda, que si había alguien identificado con la revolución, como lo había demostrado por muchos años, era Padilla. Y entonces escribimos una carta de protesta que Fidel Castro contestó con mucha dureza, con una crítica muy severa. Nosotros firmamos otro manifiesto, finalmente, que significó, por lo menos para mí, mi ruptura con la revolución cubana. Ese mismo año yo había visitado por primera vez la Unión Soviética y fue, digamos, desencanto tras desencanto. Yo vi allí algo que no tenía nada que ver con lo que imaginaba. Sabía que había los testimonios de los disidentes muy críticos con lo que ocurría en la URSS, pero nunca me imaginé ver de cerca, digamos, un país que vivía en el oscurantismo informativo total, donde, digamos, la sumisión ante el poder era absoluta, sobre todo en el medio intelectual. Me acuerdo de haberle preguntado a que era mi traductor, me acompañó en los días que estuve allí, ¿quiénes son los privilegiados aquí en esta sociedad? Me acuerdo que su respuesta fue los intelectuales. Dijo, los intelectuales sumisos tienen en la Unión Soviética todos los privilegios, pueden viajar al extranjero y eso es algo tan absolutamente excepcional. Tienen lanchas donde pasan vacaciones. Ahora, tienen que ser sumisos, muy sumisos, porque los que no son sumisos pasan a ser parias que van a los campos de concentración. Así se llamaba la lucha en los campos de concentración. Bueno, ese desencanto fue realmente terrible. Parece mucho a los curas que dejan la sotana y se vuelven legos. De gran confusión, de gran incertidumbre, de una reivindicación de la democracia, un convencimiento de que la democracia no era la máscara de la explotación, del imperialismo, como decía el comunismo, sino que había valores en la democracia que hacían que la vida fuera mucho más, digamos, respirable, y humana y
civilizada, que sin esas, por ejemplo, la libertad de expresión, las elecciones libres, el hecho de que las autoridades pudieran ser cambiadas periódicamente de esa manera pacífica, que era poniendo un voto en un ánfora. Y la historia que cuenta este libro en realidad empieza allí, ¿no? Empieza por un convencimiento de que la democracia es infinitamente superior a una dictadura, sea una dictadura socialista o comunista. Y luego, digamos, y ese fue un proceso que duró muchos años, que es el que describe este libro, de un convencimiento de que dentro de las doctrinas que apoyan el sistema democrático, el liberalismo era el que había llevado a las transformaciones más radicales y que había, digamos, empujado a la democracia cada vez más, digamos, a acercarse a ese ideal difícil, inalcanzable, de una sociedad más o menos perfecta. El pensamiento liberal ha sido caricaturizado, deformado e injuriado, principalmente por la extrema izquierda en nuestra época. Y una de las razones que me llevaron a escribir ese libro es justamente mostrar que el liberalismo no es de ninguna manera esa forma de conservadurismo extremo, intolerante, como que lo trata la izquierda. Y justamente lo contrario, sino justamente lo contrario. Está totalmente identificado con la democracia y que dentro de la democracia es uno de los movimientos que ha empujado más a las transformaciones que acercan la democracia a ese ideal seguramente imposible de alcanzar de una sociedad absolutamente justa. Los derechos humanos, la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, todas esas conquistas de la democracia tienen un origen en el pensamiento liberal. Por otra parte, el pensamiento liberal no es una ideología. Las ideologías son unas religiones laicas que no admiten la discrepancia, que creen en verdades absolutas y que tienen respuestas para todo. El liberalismo no tiene respuestas para todo y así lo reconoce. Y reconoce además la posibilidad del error entre los propios liberales. Si no hay respuestas para todos y uno puede equivocarse y el adversario tener razón, la única manera de actuar en sociedad políticamente es a través de la tolerancia, aceptando la discrepancia y aceptando la posibilidad del error. Todos los grandes pensadores liberales han sido tolerantes, han ejercitado muchas veces consigo la autocrítica, han rectificado posiciones que descubrieron que eran equivocadas en el debate político, y por eso el liberalismo es dentro de la democracia una de las corrientes que ha defendido mejor la libertad. Liberalismo y libertad son cosas inseparables. El liberalismo está esencialmente, visceralmente unido a la democracia, y quienes no lo creen así, y quienes creen que pueden sacrificar la democracia en nombre, por ejemplo, de la eficacia económica, no son ni pueden ser liberales. Esa es una de las grandes mentiras, digamos, de las campañas que ha habido contra el liberalismo. El liberalismo cree en la libertad y cree en la democracia y admite en su seno la discrepancia, tanto como la admite en la sociedad. Yo lo muestro en el libro. Los liberales, claro, tienen un denominador común, hay algunos valores que defienden de una manera muy consistente, pero existen entre ellos discrepancias enormes. Y haber asistido a un congreso liberal, pues uno lo descubre inmediatamente al ver que las discusiones entre los liberales sobre muchos puntos de la doctrina liberal son enormes y a veces dialécticamente feroces. Los liberales creen en la libertad y creen en la democracia.
Eso es un denominador común entre los liberales. Si hay alguien que no cree en la democracia, no es ni puede ser liberal. El principio básico del liberalismo es el de la coexistencia en la diversidad. Y solo la democracia es el único sistema que acepta y está construida, erigida sobre ese principio de la coexistencia entre gentes que piensan de manera diferente. El liberalismo no cree en el estatismo, no cree que el Estado deba tener el control de la economía, no cree que el intervencionismo estatal pueda resolver los problemas económicos, y por eso cree que el Estado, que no quiere que desaparezca, como quisieran los anarquistas, debe ser pequeño para ser eficaz. El liberalismo cree en el individuo. El liberalismo no cree en las identidades colectivas. Parte del supuesto, confirmado una y mil veces en la historia, de que los seres humanos son distintos. Los seres humanos tienen distintas personalidades, distintos caracteres, distintas vocaciones, distintas creencias. Y quiere una sociedad en la que esa diferenciación enorme pueda coexistir, pueda, digamos, alcanzar un tipo de vida que haga, digamos, que construya eso que llamamos la civilización, que es una coexistencia en medio de las enormes diferencias que separan a los seres humanos. El liberalismo no cree que haya sociedades perfectas, cree que las sociedades son siempre imperfectas, pero que la información, la lucha contra la imperfección es una lucha que puede obtener éxito y que la historia muestra que ha tenido ya muchísimos éxitos. Esto es algo que, por ejemplo, Popper, que es uno de los 7 pensadores liberales que figuran en el libro, insistió muchísimo a lo largo de toda su vida. Se pueden mejorar las cosas. Yo recuerdo haber leído muy emocionado la última entrevista que dio Popper, en la que un periodista le decía: pero bueno, el mundo anda muy mal, podemos tener una tercera guerra mundial, en fin, hay gente que se muere de hambre, hay millones de personas que se mueren de hambre. Y entonces él decía: todo eso es cierto, todo eso es cierto, y en la realidad, si uno la mira con ojos críticos, pues produce verdadero espanto. Pero cuando este pensamiento nos asalta, es muy importante tener presente que nunca hemos estado mejor que en esta época. Nunca en el pasado hemos tenido tantas posibilidades en nuestras manos de curar todo aquello que nos parece enfermo, tóxico, desastroso, inhumano en nuestras sociedades. Hemos pasado, digamos, por una experiencia de renovación del pensamiento científico absolutamente extraordinario. Hemos derrotado enfermedades que antes provocaban muertes colectivas gigantescas. Hemos aprendido lo que significan las guerras. Hemos aprendido el horror, las muertes gigantescas que provocan las guerras. Hemos aprendido también cuál es la mejor manera de producir riqueza en una sociedad afectada por la pobreza. Sabemos que el estatismo, el colectivismo, la desaparición del mercado libre, no solo no trae riqueza, sino trae una pobreza extrema que ha motivado la caída de imperios que parecían eternos, que se creían eternos. Entonces, no tenemos derecho a ser pesimistas. Debemos ser optimistas y debemos estar convencidos de que hoy día contamos con unas herramientas para resolver los problemas que nunca contaron las sociedades del pasado. Pero yo creo que ese optimismo es también un ingrediente central del pensamiento liberal. Por ejemplo, las ideas que son muy diferentes entre los pensadores liberales que aparecen en mi libro son las que se refieren al mercado. Algunos de ellos, como Hayek, por ejemplo, llega a pensar prácticamente que el mercado es una panacea capaz de resolver todos los problemas sociales. Pues esa es una idea que, por ejemplo, espanta a Popper.
Popper no cree que el mercado sea capaz de resolver todos los problemas. Y otro de los pensadores liberales que aparece en mi libro, que es Isaiah Berlin, por el que yo tengo una inmensa admiración, él decía, pero no se puede confiar enteramente en que en un mercado libre va a resolver todos los problemas. En la época en que el mercado fue más libre en Inglaterra, las minas se llenaron de niños. Y esa no puede ser una solución para el problema de la pobreza. Que los niños, en pocos años, tengan que meterse en los socavones terribles de las minas para poder subsistir. Popper y Hayek están de acuerdo que el mercado libre es absolutamente fundamental para producir riqueza, que los estados que intervienen en el mercado matan la fuente de la riqueza en muchos casos, pero algunos sí creen que el mercado debe tener unos ciertos límites cuando la desigualdad, por ejemplo, puede tomar unas proporciones en una sociedad que hagan imposible esa igualdad de oportunidades que todos los principales pensadores liberales han defendido, en contra de lo que dice la extrema izquierda de los liberales. Isaiah Berlin, Adam Smith. Adam Smith es uno de los padres del liberalismo, es uno de los primeros en decir, es muy importante que en una sociedad haya un mismo punto de partida, porque si hay en una sociedad gentes tan privilegiadas que desde la cuna tienen garantizado el éxito social y económico, hay una injusticia que termina siendo inaceptable para el grueso de la sociedad. Y por eso los pensadores liberales creen que no quieren que el punto de llegada sea la igualdad económica, pero sí quieren que el punto de partida permita a todos los seres de una sociedad, no importa si pertenecen a familias de clase media o familias muy afortunadas, reducir a un nivel humano los privilegios. Y por eso, desde Adam Smith hasta Jean-François Revel, que es el último de los pensadores en mi libro, han sostenido la necesidad de una educación pública, no de alto, sino de altísimo nivel, que en cada generación ponga en un cierto pie de igualdad a todas las generaciones. Y eso es algo que en la realidad hemos visto realizarse en todos los países liberales y avanzados. Francia, por ejemplo, en el siglo XIX, tuvo un sistema educativo absolutamente extraordinario, un sistema público que permitía en cada generación una cierta igualdad de partida. Y los países que hoy día están más avanzados en el desarrollo, en la prosperidad y en la civilización son países que tienen un altísimo nivel de educación pública que permite a quienes no son ricos competir con los hijos de los ricos en igualdad de condiciones. Ese es un hecho absolutamente fundamental dentro del liberalismo. El liberalismo no quiere que todos tengamos el mismo patrimonio. No, sabe que algunos aportan más a la sociedad y tienen derecho de tener una recompensa mayor, pero quiere que aquello resulte de una libre competencia en la que haya siempre un punto de partida más o menos alejado. El Estado tiene muchos papeles que jugar. Lo que no quieren los liberales es que el Estado haga cosas que la sociedad civil hace mejor que el Estado. Por ejemplo, crear riqueza. El Estado no sabe crear riqueza. El Estado crea riqueza en unas condiciones que le permiten abusar, ya que es juez y parte al mismo tiempo. El Estado debe garantizar que una economía funcione con una libertad que garantice la libre competencia, que permita que el más apto, el más talentoso, el que produce mejor y más barato, tenga mayores beneficios que quien no tiene esas virtudes y que no consigue esos logros. El Estado tiene que garantizar la justicia, es absolutamente fundamental. El Estado tiene que garantizar la defensa y la seguridad dentro de una sociedad. Los liberales no queremos que desaparezca el Estado, ni muchísimo menos. Sabemos que el Estado es
muy importante, y si hay una época en la que el Estado tiene una función fundamental que jugar, es en esta época en que el terrorismo, por ejemplo, se ha convertido no en algo marginal, sino en algo central para la vida, para la supervivencia de las naciones y de las sociedades, y desde luego que la lucha contra el terrorismo tiene que encabezarla el Estado. Entonces, pero lo que es importante es que mientras más grande el Estado suele ser más ineficiente, y el Estado más eficiente suele ser el más pequeño. Eso es lo que defienden los liberales. Adam Smith, padre del liberalismo, lo dice clarísimamente en su investigación sobre la riqueza de las naciones. Dice, un pensamiento liberal tiene que ser un pensamiento que se adapta a la realidad y no trata de forzarla, porque cuando se trata de forzar la realidad, generalmente se recurre a la violencia. Si en una sociedad las reformas liberales tienen que aplicarse de una manera gradual, pues debe ser así. Si en otras la situación permite que esas reformas se hagan de una manera mucho más rápida y radical, tanto mejor. Pero es muy importante no forzar la realidad para no traer la violencia a una sociedad. El enemigo de la violencia en las relaciones sociales, desde el principio, desde que su fundador escribe sobre la realidad social y política de su tiempo, estuvo contra la violencia y percibió que la violencia era el enorme peligro del futuro. Bueno, eso en nuestra época, profesor, lo hemos comprobado hasta la saciedad, y es muy importante que el régimen político que nosotros adaptemos no sirva para echar aceite a la hoguera, encender más las fuentes de la violencia, sino para apagarlas. Y creo que en ese sentido todos los 7 pensadores de mi libro estuvieron de acuerdo. El liberalismo defiende el mercado, el liberalismo defiende, digamos, esa sociedad civil compitiendo a través del mercado, es decir, dentro de unas reglas equitativas, libremente, para que sea el conjunto de la sociedad la que premie o castigue. Al mismo tiempo, los pensadores liberales, no todos, quizás Hayek sea en ese sentido una excepción a los otros, reconocen que el sistema de libre mercado es un sistema fío, es un sistema que castiga la incompetencia y premia la competencia de una manera que es poco caritativa y nada piadosa. Entonces, ¿cómo quieren los pensadores liberales atenuar esa frialdad que incluso puede convertirse en crueldad del mercado? Mediante la cultura. La cultura es absolutamente importante, y algunos de los pensadores liberales que aparecen en mi libro, como Ortega y Gasset o como Isaiah Berlin, ellos pensaban que la cultura era el elemento primordial, fundamental de una sociedad democrática, que la cultura debía extenderse, llegar a todos los extremos de la sociedad, de tal manera que la práctica personal, familiar, de alguna manera atenuara los rigores del mercado. Es verdad que el liberalismo estuvo desde el principio en contra de la identificación entre religión y Estado. Siempre pensó que la democracia solo podía funcionar si la religión se apartaba del Estado, y eso pues, ha sido un elemento muy constante, sobre todo en el siglo XIX, cuando la lucha por el Estado laico muchas veces parecía única y exclusivamente la bandera liberal. Pero es muy importante tener en cuenta que la mayor parte de los grandes pensadores liberales han sido todos religiosos, cristianos o protestantes, o Hayek al final de su vida decía que estaba fascinado por las religiones orientales porque eran mucho más tolerantes que las religiones occidentales, que permitían, por ejemplo, que uno pudiera pertenecer a 2 religiones en el mismo tiempo. Y Popper era un hombre creyente, había sido judío,
bueno, su familia se había convertido al cristianismo, al protestantismo. Él había sido protestante en una época y luego había sido no creyente. Pero esto quiere decir fundamentalmente una cosa: los liberales no están contra las religiones, ni muchísimo menos. Precisamente esa actitud tolerante es la que permite a los liberales decir que todas las religiones tengan cabida en una sociedad, que compitan entre ellas por ganar más fieles o menos fieles. Lo único que los liberales no quieren es que se identifique una religión con el Estado, porque cuando ello ocurre, irremediablemente la que sufre es la libertad. Sobre muchos temas, pues hay muchas discrepancias entre los liberales. Por ejemplo, algunos liberales creemos en el derecho al aborto. Creemos que debe ser la mujer la que decida si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Hay muchos liberales que están contra el aborto. Hay muchos liberales que les parece que el aborto no es aceptable y si las leyes determinan que el aborto es aceptable, lo aceptan, se resignan porque creen justamente en la democracia, pero no defienden el aborto. Creo que los liberales en su enorme mayoría aceptan hoy día que la igualdad de género es absolutamente fundamental para corregir las enormes injusticias de que han sido víctimas las mujeres a lo largo de la historia. Que muy pocos liberales se atreverían hoy día a oponerse a la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Pero hay muchos aspectos en la vida social sobre lo que los liberales no tienen un denominador común. No, tienen dudas, tienen incertidumbres. Por ejemplo, algunos, como yo, defendemos la legalización de las drogas. Pensamos que es la única manera de resolver realmente el problema monstruoso de las drogas. Hay muchos liberales que están en contra, que piensan que eso puede ser un remedio peor que la enfermedad para una sociedad. Y no hay manera científica de demostrar una cosa u otra, puesto que ninguna sociedad se ha atrevido realmente a legalizar las drogas. Entonces, sobre muchas cosas los liberales tenemos dudas, tenemos incertidumbre y aceptamos el veredicto de la mayoría, porque ese es un principio democrático fundamental. Y repito una y 100 veces, el liberalismo y la democracia son como el anverso y el reverso de una moneda. Ambos son absolutamente inseparables. Una dictadura militar no puede ser liberal de ningún modo. Una dictadura militar es la negación del liberalismo. Por supuesto, ha habido cosas tan grotescas como que el partido de Somoza en Nicaragua se llamaba el Partido Liberal. Entonces, claro, ha habido caricaturas de ese tipo. En muchas partes ha habido partidos liberales que no tenían nada que ver con el liberalismo. Así como en muchas partes ha habido partidos conservadores a los que se deben grandes reformas liberales. Por ejemplo, en Inglaterra, los años que yo viví en Inglaterra, que fueron justamente los años del gobierno de la señora Thatcher, la señora Thatcher era una conservadora, la señora Thatcher no era una liberal, y sin embargo, ese gobierno hizo las reformas liberales más profundas, probablemente de la historia del Reino Unido. El señor Reagan no era un liberal, era un conservador. Y sin embargo, el señor Reagan hizo reformas liberales en el campo económico que fueron absolutamente avanzadas y que ningún presidente liberal de la historia de los Estados Unidos se había atrevido a hacer. ¿Eso qué significa? Eso significa que la vida política, la vida social, la vida económica, la vida cultural, no puede fácilmente ser atrapada por estructuras intelectuales rígidas. Se escapan, desbordan todos los límites que esas estructuras le fijan. Y entonces yo creo que un liberal genuino, un liberal auténtico debe estar dispuesto a hacer esas concesiones que son las que permiten la consistencia en la diversidad. Adam Smith, en uno de los capítulos de la investigación sobre la riqueza de las naciones, dice: si una sociedad no está realmente preparada para tener una economía de mercado genuina, quienes gobiernan esa sociedad deben de alguna manera hacer las concesiones debidas para que la oposición a la libertad
libertad de empresa, a la propiedad privada, no recurran a la violencia por rechazo a las reformas. Esa flexibilidad yo creo que también es una característica muy profunda del pensamiento liberal. El pensamiento liberal no solo defiende los derechos humanos, sino que gracias al pensamiento liberal los derechos humanos están siendo hoy día reconocidos por todas las democracias en el mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que han defendido el derecho de los individuos a la privacidad, a tener una información absolutamente libre y variada y contradictoria? ¿Quiénes han sido los primeros en defender la igualdad de género en las sociedades más machistas? Los liberales. Todas esas reformas tienen una raíz, una entraña profundamente liberal. Al mismo tiempo, los liberales que reconocen la posibilidad del error en sus propias creencias son los que le han dado a la democracia esa flexibilidad que en los mejores casos han garantizado la vida pacífica, esa coexistencia en la diversidad, que no siempre es fácil, sobre todo en sociedades que tienen tradiciones de autoritarismo y de dogmatismo muy fuertes. Nosotros, incluso los más civilizados, los más leídos, los más modernos entre los ciudadanos de este mundo, tenemos en el fondo de nuestra personalidad, de la idea de que en algún momento vivimos en una sociedad absolutamente igualitaria, donde todos adoraban los mismos dioses, hablaban el mismo idioma, participaban de las mismas costumbres, y esa utopía, que es absolutamente falsa, porque nunca existió una sociedad así, es la tribu. Así la llama Popper, ¿no? La idea de la tribu, cuando el hombre no era un individuo, no existía el individuo, era solo parte de la colectividad. Y naturalmente en esa época, cuando había que defenderse de los animales, del rayo, de la lluvia, de la incertidumbre, de la inseguridad, naturalmente el hombre no existía todavía como individuo, el hombre no era más que una parte de la tribu. Bueno, esa idea es la fuente de uno de los tóxicos más graves que ha experimentado la democracia a lo largo de la historia, y ese tóxico se llama el nacionalismo. El nacionalismo es eso. El nacionalismo es la creencia en esa tribu mítica que jamás existió, de la absoluta igualdad, que concede a quienes forman parte de la tribu una cierta superioridad sobre todos los demás. Todo nacionalismo está siempre impregnado de racismo. Todo nacionalismo en un momento dado se quita la careta y defiende el racismo. Y eso es una de las fuentes, quizá con la religión, que ha provocado las peores catástrofes a lo largo de la historia. Las guerras más terribles, las devastaciones, los genocidios, en fin. Entonces, en todo liberal hay un enemigo del nacionalismo. Yo creo que ese es uno de los postulados más progresistas, más reformistas del liberalismo. El nacionalismo solo aparece como una doctrina progresista en las sociedades coloniales, donde una potencia colonial se ha impuesto, ha ocupado un país y lo devasta económicamente, y sus ciudadanos están en una condición de inferioridad frente a la potencia ocupante. Allí sí el nacionalismo parece una fuerza progresista, pero una vez que el colonialismo ha terminado y ese nacionalismo se convierte en la doctrina de poder, comienzan las injusticias más terribles, y todas las dictaduras de izquierda o de derecha han sido y son nacionalistas, o se proclaman, mejor dicho, nacionalistas. Por eso los liberales combatimos el nacionalismo, y debemos combatir el nacionalismo como una de las fuentes peores de la violencia a lo largo de la historia. Es una realidad de nuestros días. Nosotros estamos viendo lo que ocurre en Europa,
Europa vive un experimento enormemente generoso y altruista, que es la construcción de la Europa Unida. Esa Europa Unida ha dado ya unos beneficios absolutamente extraordinarios. Por primera vez en la historia, Europa occidental vive 70 años de paz. Nunca en la historia Europa vivió un periodo tan largo de sosiego, de serenidad, de amistad entre los países europeos. Europa es una necesidad. Sí, los países europeos quieren mantener sus altos niveles de vida. Los pequeños países no pueden competir hoy día con los grandes gigantes que son Estados Unidos, que son China, que son Rusia. Entonces, la unión de los países europeos es un proyecto absolutamente positivo, profundamente democrático, que está erosionando poco a poco las fronteras en buena hora e integrando a unos pueblos que a lo largo de toda su historia, de cientos de años, se han estado entrematando. Entonces, Europa, que ha dado grandes beneficios ya a los países miembros, ¿por qué es hoy día una fuente de brotes y rebrotes del nacionalismo? Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en países que creían tan civilizados que habían abandonado enteramente el tóxico nacionalista, como por ejemplo Holanda, o los países nórdicos, que tienen los niveles de vida más altos de las sociedades en el mundo, por ese llamado de la tribu, ese terrible llamado de la tribu al que cuando hay cualquier incertidumbre, cualquier periodo de crisis, renace, rebrota en las sociedades. Por eso nosotros en América Latina sabemos perfectamente bien los estragos que causa el nacionalismo. No nos hemos pasado toda nuestra historia independiente entrematándonos en guerras completamente absurdas, guerras estúpidas que no tenían absolutamente ninguna razón de ser y que solo han servido a esas dictaduras a que se mantengan en el poder, agitando cada vez más, ¿no es cierto?, el nacionalismo, una pasión malsana a la que, por desgracia, todos los países son susceptibles de contraer en un determinado momento, y sobre todo en los momentos de crisis. Yo creo que ese es uno de los aspectos más positivos del liberalismo, su combate resuelto a los nacionalismos de cualquier país. Donald Trump es un caso pues, muy fascinante, en el sentido de que no hay sociedad, por avanzada que sea, que haya eliminado las posibilidades de sucumbir al principal enemigo de la democracia en nuestros tiempos, que es el populismo. El triunfo de Trump en Estados Unidos es el triunfo del populismo. Un populismo que niega las mejores tradiciones de Estados Unidos, las tradiciones que le han permitido a Estados Unidos convertirse en la primera potencia del mundo. ¿Cuáles son algunas de esas tradiciones? Por ejemplo, abrir sus fronteras, abrir los brazos para recibir a los inmigrantes del mundo entero y crear un sistema en el que los inmigrantes podían integrarse a ese país sin renunciar a muchas de sus costumbres o de sus creencias. Esa apertura al mundo permitió a Estados Unidos progresar y avanzar a esa velocidad vertiginosa que lo convierte muy rápidamente en el primer país del mundo. Querer cerrar las fronteras, querer levantar muros, lanzar campañas sistemáticas contra los inmigrantes y contra los países extranjeros, porque los países extranjeros están desarrollándose más rápidamente que uno, y acusarlos de las propias deficiencias. Esa es la negación de la gran tradición americana, la gran tradición democrática, internacionalista americana. America first. Vaya estupidez, vaya estupidez. Eso hay que demostrarlo, eso no hay que decirlo, no hay que crearlo artificialmente mediante prohibiciones, responsabilizando a los inmigrantes, por ejemplo, de las violaciones, de los robos, de los secuestros, de toda la delincuencia que hay en ese país. Es una verdadera locura que una persona como Trump, que parece un presidente tercermundista, haya sido elegido en elecciones libres por un país al que creíamos vacunado contra el populismo. No es así.